Bienvenidos. Vamos a dar inicio. Nos estará dando un overview el ingeniero Rodrigo Peña. Él es nuestro vicepresidente nacional. Y te doy la bienvenida y te cedo el micrófono, Rodrigo, y a su vez la presentación. Muchas gracias, Axel. Pues buenas tardes tengan a todos ustedes. Pues gracias por acompañarnos aquí en esta muy interesante plática que nos va a compartir pues una gran experta en estos temas legales, nuestra amiga y vicepresidenta de la FEME en Yucatán, Genoveva Franco, y que pues para iniciar me gustaría platicarles un poquito de lo que es la FEME, la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios. Evidentemente pues tenemos una iniciativa con esta asociación que surge de la visión de nuestro presidente nacional, Adolfo González Orjovich, de unas grandes áreas de oportunidad en materia de generar una unión, una agrupación en el sector de administradores de edificios y condominios y generar una representación de los asuntos que tienen que ver con el tema normativo, legislativo, pero también generar una plataforma de visibilidad, generar una plataforma en la parte de poner al alcance un padrón de administradores de condominios y edificios a los condóminos, y al mismo tiempo generar una sinergia, una integración de proveedores calificados, filtrados, que vengan a apoyar a los administradores en el sentido de generar las mejores prácticas y obviamente con la visión de generar comunidad. La FEME sirve, y la misión de la FEME es servir y contribuir a la mejora, al desarrollo integral y el incremento de los clientes de los administradores. Entonces, realmente esto se lleva a través de, primeramente, dar a conocer a nivel nacional a los administradores de pequeñas y medianas empresas, así como algunos administradores independientes. Desarrollar, como comenté, las mejores prácticas en el oficio, a través de implementación de certificaciones, de procesos, de la profesionalización del gremio, por supuesto, a través de jornadas de capacitación, como la que estamos viviendo hoy, y algunas otras ya en materia de capacitación formal que estamos preparando, pues, publicaciones a través de información, a través de medios electrónicos, y por supuesto generar primeramente la comunidad entre nosotros, estrechar los lazos de comunicación y colaboración entre las comunidades que giran alrededor de la administración y la gestión inmobiliaria que tienen que ver con esta parte del sector, intercambiando ideas, retroalimentándonos entre nosotros en la misma como grupo, y desarrollando algunas innovaciones del sector que ya los hemos comentado, y que generen una ventaja competitiva, por supuesto. En este sentido, pues la afiliación gremial es representar a los intereses de la federación, genera esa plataforma que genera visibilidad, primeramente visibilidad, para posteriormente, a través de esa confianza que se genere entre las partes, entre los administradores, los condóminos y los proveedores, pues generar una mayor rentabilidad, y al mismo tiempo con la visión de crear comunidad y así beneficiar al usuario final. Por supuesto, el networking que no puede fallar, y trabajar en actualizaciones, implementaciones y en la parte regulatoria, en las leyes, reglamentos y códigos. El objetivo de la FEME pues, es precisamente generar esta ventana a la sociedad en general, de los administradores, que porque muchas veces pues, los nuevos edificios o algunos complejos de departamentos pues no saben bien a qué administrador acudir, o nada más es recomendado porque construyó el edificio, pero aquí lo que se pretende es generar esa plataforma de confianza en donde se sepa que los administradores que pertenecen al padrón de la FEME pues son administradores calificados y trabajan en base a actividades profesionales, buenas prácticas, y que pues tienen el amparo de esta federación. ¿Quiénes pueden ser socios o proveedores de la FEME? Pues administradores nuevos en el negocio, de igual manera personas que se inician en el servicio de administración de condominios y edificios, administradores individuales activos, administradores que sean parte de una empresa también, que están trabajando en pequeñas, medianas y grandes empresas de administración de condominios,
indistintamente de su experiencia. Pues aquí se trata de apoyarlos y profesionalizarlos en la parte y generar programas de capacitación que ya se han venido dando. Inclusive ya nos acompañó la Procuradora Social de la Ciudad de México, con quien tenemos una estrecha relación y estamos trabajando en el alineamiento regulatorio en este sentido. Los proveedores, pues por supuesto, todos aquellos proveedores de la industria que tengan un servicio o producto que ofrecer hacia los administradores de condominios y edificios, así como para los inmuebles que administran, que va desde la parte técnica de mantenimiento hasta la parte de la asesoría legal, la mediación, la evaluación, por supuesto, y todos los aspectos que tienen que ver con las buenas prácticas de administración de edificios y condominios. Actualmente contamos con más de 150 proveedores registrados a nivel nacional. Contamos con una base de datos de más de 804 administradores en la Ciudad de México. Estamos en las redes sociales con 900 miembros, teniendo administradores y proveedores dentro de estos miembros. Actualmente contamos con más de 2.700 seguidores en redes sociales. Y el grueso de la ubicación geográfica de los administradores está en la Ciudad de México, con 539, Guadalajara 75, Monterrey 110, y en el resto de la República otros 80. En el programa de crecimiento de la Federación, pues a finales del segundo semestre de este año se conformaron ya los siguientes capítulos. El capítulo Sonora, que por aquí nos acompaña el vicepresidente José Vélez, Veracruz, Yucatán, que pues, está más que bien representada y activa en esta plática con Genoveva Franco, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México. Durante el último trimestre de 2020, en próximos días, estaremos por formalizar 14 capítulos más que ya vienen trabajando algunos con nosotros y que pues la idea es que podamos tener la cobertura nacional para finales de 2020 o principios de 2021. Entonces el proyecto comprende esa expansión para así poder permear y tener una representación geográfica a nivel nacional y generando por supuesto un potencial mayor y más poderoso en la visibilidad de los administradores de edificios y condominios que pertenecen a la FEM. Esos son los siguientes pasos de la FEM, a eso vamos, a las aperturas de los siguientes capítulos, planteando esquemas de crecimiento para nuestros agremiados, lo que buscamos conseguir que nuestros administradores afiliados se beneficien de más capacitación y más información, mejores ofertas de parte de los proveedores, y principalmente tener a la FEM como el canal para visualizarse frente a su mercado de clientes y que puedan incrementar su cartera con más clientes más satisfechos. Y pues por supuesto esto se logra a través de alianzas que hemos generado en el sector inmobiliario para buscar beneficios interinstitucionales y educativos para todos nuestros afiliados. Este trabajo lo hemos venido, como mencioné, haciendo con la PROSOC y que buscamos llenar ese vacío que existía en el gremio de los administradores. Este esquema de crecimiento también implica a los proveedores, pues que tengan ese canal único para llegar a los administradores de los edificios y condominios, que en promedio, pues que cada administrador se estima, administra, pues cierto número de edificios y condominios, de generar un potencial de trabajo para nuestros proveedores. Actualmente contamos con miembros del Consejo de la FEM, del Consejo Directivo Nacional, a personas con un valioso bagaje, experiencia y conocimientos en el sector financiero, en el sector de fintech, legal, inmobiliarios, entre otros, por lo que la vinculación y networking que se genera entre los patrocinadores y nuestro gremio será de gran solidez para ambas partes. Y asimismo se van sumando más actores importantes que tienen una gran relación de red de contactos a nivel nacional en el ámbito gremial empresarial que nos fortalece como agrupación. Muy bien, pues eso a grandes rasgos es la Federación Mexicana de Administradores de Edificios y Condominios. Es una gran plataforma, hay que aprovecharla, hay que difundirla y por supuesto trabajar para el sector de los administradores de edificios y condominios pues tenga una plataforma importante y que a través de la FEME pues garantice su calidad en los servicios. Muchísimas gracias y te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo. De antemano les vamos a dar la bienvenida a Genoveva Franco. Ella es gerente de fideicomisos inmobiliarios. Actualmente es licenciada en Derecho y tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparos. Es especialista en temas inmobiliarios
y propiedad intelectual. También es una persona avalada con certificación AMPI y OMPI. Desde el 2015 se incorporó a la firma como responsable del área inmobiliaria para Click Seguridad Jurídica. Y bueno, ella lleva desarrollos inmobiliarios, teniendo como patrimonio más de 78 dentro de su cartera, activos y vigentes. Te doy la bienvenida, Genoveva, un éxito, bienvenida nuevamente y adelante, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Axel. Sí me escuchan bien por ahí, ¿verdad? Correcto. Ok, bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. La verdad que, digo, actualmente en México es necesario este tipo de asociaciones para sacar adelante ahora sí que toda la problemática que actualmente traemos los administradores de condominios. Quiero comenzar, digo, ahora sí que un breve resumen de lo que vamos a ver. Es de que vamos a ver ahora sí que lo básico para un régimen de propiedad de condominio, o sea, lo más básico legalmente hablando. Sin embargo, muchos de ustedes a lo mejor no son abogados, son arquitectos, son contadores y pues siempre es importante tener en cuenta el tema del legal realmente para que no estemos pasando nada por alto, ¿no? La plática se llama Aspectos Jurídicos Básicos en la Administración de Edificios y Condominios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría comenzar platicándoles un poquito el panorama que estamos viendo hoy por hoy en el mundo inmobiliario realmente, sobre todo en México. Antes del COVID, yo recuerdo al inicio del año, había leído ahí un esquema ahí que sacan muchos inmobiliarios respecto de cómo se veía el panorama, cómo se veía el crecimiento en México del tema inmobiliario. Antes del 2019 encontrábamos crecimiento de hasta el 6% en transacciones inmobiliarias, o sea, era un crecimiento bastante alto para el país. En 2019 hubo una pequeña desaceleración de este número, este porcentaje de transacciones. Sin embargo, ahora sí que se mantenía, vaya, o sea, era un tema que siempre se iba manejando. Sin embargo, pues en el 2019 como que se detuvo un poquito y en 2020, inicio del año, se empezó a reactivar. La tendencia para este año era que el mercado inmobiliario creciera en un 4%. Habían varios esquemas o varios temas que iban a impulsar para que se llegue a este número. El primero era la disminución de tasas de intereses promovidas por el Banco de México. Había varios impulsos, varios nuevos programas de las instituciones de vivienda, entonces prácticamente todo marchaba en orden a inicios de año, ¿no? Luego viene, bueno, un poquito de cómo iba a ser el crecimiento. Esta gráfica es ahora sí que los estudios que hacen por la Mundi y otros, digo, prácticamente a mí me encanta leerlos, entonces creo que es importante que tengamos una idea de cómo iba a ser el crecimiento para este año o cómo se esperaba el crecimiento para este año. En la región norte, pues prácticamente el crecimiento se iba a contemplar en complejos industriales. Lo que es la región centro, pues el desarrollo vertical, o sea, muchos de ustedes serán de la parte centro del país, Ciudad de México, Querétaro, y saben que, bueno, pues el fuerte realmente es el tema del desarrollo vertical, ¿no? La región oriente también, para IVA, o sea, para el tema de los condominios verticales, sobre todo por los espacios de construcción y los espacios de vivienda que hay disponibles. La región Bajío, pues el crecimiento industrial, ahora sí que esto pues no es algo nuevo, es algo que se ha mantenido durante varios años, perdón. En la región occidente, comercio hacia el extranjero, esto, bueno, zonas económicas especiales. Habían ahí varios temas que pues también eran un plus para esa zona. Y en la región sur, la región sureste, digo, no sé si escuchará mi acento, pero hablo de Yucatán. En la región sureste necesitábamos, o el fuerte a lo que apuntábamos para este año era al turismo internacional. Habían varios proyectos ahí que repuntaban. El tema del Tren Maya, pues, digo, impulsó mucho la inversión inmobiliaria en el sureste y, bueno, pues hasta ahí iba, ¿no? Luego nos llegó el COVID. El COVID tuvo efectos bastante graves en la economía del país. Esto no es ningún secreto. En el tema inmobiliario,
pues no fue tanta la contracción. O sea, hubo una contracción de crecimiento, sin embargo, no hubo grandes pérdidas realmente, porque mucha gente aprovechó la pandemia para empezar a hacer inversiones porque no querían dejar pasar la oportunidad, ¿no? Hubo crecimiento, sin embargo, no el que se esperaba. ¿Qué va a pasar o qué se espera que pase? Que todo el crecimiento que teníamos contemplado para este año se pase para el 2021. Hay varios programas que están impulsando este crecimiento. Está el programa emergente de vivienda promulgado por el gobierno federal. Traemos ahí programas con Fobiste, programas con Infonavit. O sea, va a ser un poquito más fácil conseguir lo que es crédito para la adquisición de vivienda de interés social. Entonces, sí se espera un crecimiento realmente, tal vez no del 4%, eso tal vez tendríamos que esperar a finales del año para empezar a ver cuánto es el estimado para el siguiente año. Sin embargo, yo creo que ya se va reactivando mucho la economía. En los desarrollos inmobiliarios que vemos, pues ya se ve el movimiento, vaya, si estábamos hablando para junio o julio, lo veías completamente parado. Hablando legalmente, bueno, me gustaría platicar un poquito de los antecedentes de los condominios, ¿no? ¿De dónde viene este tema de condominio? Porque creo que es importante conocer en todo aspecto lo que sucede antes y por qué nos lleva a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Lo que es el régimen de condominio tal cual tiene sus antecedentes incluso al inicio prácticamente de la humanidad, cuando la gente descubrió que necesitaba de otras personas para sobrevivir y necesitaba de otras personas para reproducirse y para conseguir comida. Entonces se juntaban en agrupaciones. Esas agrupaciones pues va evolucionando la historia. Descubren la agricultura hace aproximadamente 10,000 años y se empiezan a formar los primeros pueblos. O sea, la gente veía que tal tierra era fértil, se reunían alrededor de esa tierra y pues formaban sus poblaciones. Había el monarca, el patriarca, perdón, la persona que llevaba a cabo la administración de esos primeros pueblos, y se dieron cuenta que, bueno, pues si era el fuerte de esa zona, era sembrar maíz, pues no podían sembrar todos maíz porque no iban a vivir nada más de maíz. Entonces empezaron a llamar a más personas, habían quienes cazaban, habían quienes hacían maíz, habían quienes se quedaban en la casa cuidando a los hijos, quienes cuidaban ahora sí que al pueblo en sí, o lo que vendría siendo el equivalente a la policía en ese entonces, y se empiezan a formar de esa manera los primeros empleos. Prácticamente los principios que tenían en ese entonces era el respeto y la protección mutua. Ahora sí que el tema de los pueblitos pues era eran muy orgullosos, entonces dentro de ellos mismos había una protección enorme, había un respeto enorme para todos los integrantes. El medio de comunicación común, tenía que haber algo que los identificara y que sepan qué es lo que estaban hablando. Entonces se empiezan a formar los lenguajes, empiezan a formarse las culturas, las tradiciones, costumbres, y se empiezan a delimitar geográficamente estos lugares, ¿no? Si lo traducimos ahora sí que a las definiciones modernas, vemos que el respeto y la protección mutua se puede convertir en una coexistencia organizada, que prácticamente es uno de los principios de los regímenes de propiedad de condominio. El medio de comunicación común, o sea, es una sociedad que tiene que estar organizada de algún modo, tiene que estar en comunicación las partes para poder sobrevivir y poder llevarlo de la mejor manera posible. Cultura, bueno, pues habla de la vida colectiva, y prácticamente pues esto, creo que lo conocemos todos hoy por hoy en lo que estamos viviendo en los condominios. Hablando en México, prácticamente en México sabemos que legalmente todo lo hemos estado copiando de códigos de otras partes del mundo. Realmente no somos tan innovadores en ese aspecto. Respecto al tema del régimen de propiedad en condominio, prácticamente lo copiamos del derecho español y del derecho francés. No quiero detenerme tanto en esos temas, sin embargo, o sea, porque la presentación es un poquito larga, ¿no? Sin embargo, si hacerles la mención, en Francia fue el primer, o sea, entre España y Francia fue el primer país que empezó a usar el régimen de propiedad en condominio tal cual. Incluso habla de una leyenda, leyenda y hecho histórico, de que aproximadamente en los años 1700, no recuerdo exactamente el año,
hubo un incendio grande en Francia y se destruyeron aproximadamente 38 calles por este incendio, ¿no? Esto dio pie a que muchas familias perdieron su hogar, se les incendió todo y la gente restante del pueblo pues empezaron a construir encima de sus casas, ahora sí que viviendas para esas familias, ¿no? Entonces, de ahí empezó a hacerse el tema de los condominios, empezaron a formarlos prácticamente y pues había que regularlos de alguna forma, ¿no? En España sucede algo similar. Si no me equivoco, el Código Napoleónico fue el primero en regular el régimen de propiedad en condominio ahora sí que la construcción de varios pisos y varios propietarios. En México, la primera vez que sale por primera vez este concepto es en el Código Civil de 1870, en el que se establece la posibilidad de que en una casa existieran varios pisos y esos pisos le pertenecieran a diferentes propietarios, ¿no? Dentro de las características que tenían o lo que establecía el artículo era que las paredes, ahora sí que prácticamente lo que era en común, se tenía que pagar en proporción al valor de los pisos de los propietarios. Cada propietario tendría que costar el valor de su propio piso. Prácticamente ellos tendrían que hacerse cargo de que todo saliera bien dentro de su piso, eran responsables de todo. El pavimento del portal, la puerta de entrada, patio común, obras de policía comunes a todos, se costearían por todos los propietarios. Y la escalera, y este de hecho se me hizo muy curioso, ¿no? La escalera que conduce al primer piso lo tienen que pagar prácticamente todos los que vienen arriba, a excepción del dueño del piso de abajo, porque pues no lo tendría que utilizar, ¿no? Digo, es como dato curioso. Hablando de aspectos legales en la actualidad, yo creo que es importante comenzar... ¿Le prendiste el agua? Ya está, gracias. Por favor, invitamos a todos que silencien su micrófono. Gracias. Gracias, Axel. Me gustaría comenzar con qué es la propiedad, porque creo que es un aspecto fundamental para entender un poquito legalmente lo que legalmente se refiere al régimen de propiedad de condominio. No quiero establecer tanto artículo dentro de la presentación realmente, entendiendo que no todos somos abogados, entonces sí me gustaría platicárselos de una forma muy coloquial para que todo el mundo lo entienda, ¿no? La propiedad prácticamente es el derecho que tiene una persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Prácticamente puede ser propietario de cualquier cosa que sea objeto de comercio y bueno, pues tú vas a hacer lo que quieras con tu propiedad, ¿no? El artículo civil el Código Civil Federal, en el artículo 830, dice que el propietario de una cosa puede gozar, disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Legalmente también existe el concepto de copropiedad. Prácticamente la copropiedad es cuando dos personas o más personas son propietarias de un solo inmueble que no se puede dividir, un proindiviso. Prácticamente lo que nos dice la ley es de que todos tienen que contribuir para los gastos de conservación de esa cosa o de ese bien. No necesariamente tiene que ser inmueble, les repito, puede ser prácticamente cualquier objeto que sea, o cualquier cosa que sea objeto de comercio. Ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento del otro, hacer alteraciones a la cosa o derecho que tengan. Prácticamente si quieres modificar el escritorio porque tú eres dueño y tu hermano también es dueño del mismo escritorio, pues no puedes tú disponer prácticamente de él si tu hermano no está de acuerdo. Para la administración de la cosa en común se requiere mayoría de votos. Si no hay mayoría de votos, pues hay que acudir a un juez, hay que decirle al juez qué es lo que se está buscando o qué es lo que queremos y el juez va a determinar, si procede o no procede, ¿no? Pero generalmente pues sí tiene que haber la mayoría de votos. Y en caso de que yo quiera vender mi parte de propiedad del inmueble o del auto o de lo que sea, las otras partes que tienen derecho sobre ese mismo bien tienen un derecho de tanto, es decir, que ellos también pueden comprar. Ahora, si analizamos un poquito el tema de la copropiedad, pues muchas veces se puede confundir con lo que vemos en propiedad en condominio.
Y realmente pues sí es algo similar, sin embargo tiene sus particularidades que bueno, se las voy a presentar ahorita, ¿no? El régimen de propiedad en condominio prácticamente es una propiedad dividida, cada quien es dueño de su parte o de su unidad privativa, pero tienen que existir elementos comunes. Son derechos o áreas en común indivisibles, ¿no? No podemos hablar de un condominio un condominio vertical, por ejemplo, si no tiene una escalera. O sea, ¿cómo vas a llegar a los pisos? O sea, tiene que ser por medio de la escalera y bueno, pues este podría ser el área común o el recibidor o si estamos hablando de plazas comerciales, bueno, pues los pasillos de las plazas. Todo ese tipo de cuestiones son los elementos comunes. Cada condominio va a disfrutar de sus derechos en calidad de propietario, cada condominio va a disfrutar de sus derechos en calidad de propietario respecto a la propiedad exclusiva. Si yo compro mi departamento, el departamento 1 del edificio Patito, pues de ese yo puedo hacer uso, goce y disfrute y hacer lo que yo quiera, ¿no? Respetando el reglamento del condominio y respetando lo que sea, ¿no? Sin embargo, del pasillo que me lleva a mi departamento, de la escalera que me va a llevar a mi departamento, de la puerta de la entrada o incluso de las escarpas, bueno, ahí no puedo hacer uso de eso, ¿no? Esos derechos no pueden ser enajenables, gravables o embargables de forma alguna. Si yo solicito algún crédito y doy en garantía mi departamento en Colonia Polanco, que está en una torre de edificios, en una torre de departamentos de 10 departamentos o de 10 pisos, yo no puedo ahora sí que grabar los derechos o los elementos comunes que tiene ese departamento, nada más lo que es mi propiedad exclusiva. Y los condóminos tienen que hacerse cargo de los gastos de reparación y gastos y conservación de los elementos comunes. Prácticamente eso es un hecho. Las características principales que encontramos en los regímenes de propiedad en condominio es de que, bueno, coexiste un derecho singular exclusivo de la propiedad sobre cada propietario del terreno, valga la redundancia, o sea, sobre cada propietario, pues existe el derecho de propiedad privada, tal cual. Y de los elementos comunes, pues ahora sí que hay que aportar para que se conserve y para que se haga un uso adecuado y un disfrute de las unidades. O sea, si no puedo disfrutar completamente de mi departamento si no tengo en buen estado la escalera o no tengo en un buen estado el elevador, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho ese tipo de temas. El condómino es la persona físico-moral que se encuentra en posesión. Muchas veces, bueno, nos ha tocado ver gente que dice, oye, yo no soy el propietario de este departamento, yo no tengo por qué pagarte los gastos de administración y realmente, bueno, pues se puede considerar el condómino, digo, dependiendo de cómo estén los contratos de arrendamiento en ese momento, pero el condómino generalmente es la persona que esté en posesión del inmueble. O sea, si tú tienes la posesión, tienes que pagar los gastos de conservación del espacio condominal. Para llevar la fiesta en paz, en cada régimen de propiedad del condominio, en cada edificio o en cada condominio horizontal o vertical o como lo quieran llamar, siempre es importante contar con una asamblea. Prácticamente la asamblea va a ser el órgano de decisión. Ahora sí que el gobierno corporativo del condominio. Entre sus funciones va a estar nombrar o remover al comité de administración o al administrador único, en términos de reglamento anterior, establecer responsabilidades del administrador, bueno, y las que corren a cargo de los condóminos, resolver en su caso sobre el tipo y monto de la garantía que debe otorgar el administrador para su correcto desempeño, aprobar o en su caso revisar el estado de cuenta anual que le presente el administrador, discutir, aprobar temas de presupuestos, acordar lo procedente, la prestación de servicios y problemas que surjan con motivo de la contiguidad del condominio, establecer medidas de seguridad y vigilancia y nombrar a representantes comunes, modificar o crear el reglamento interno, entre otras funciones, ¿no?
prácticamente si no tenemos una asamblea, bueno, de entrada la asamblea es un requisito que tenemos que tener al momento de iniciar con un condominio, ¿no? Y si no existiera eso, prácticamente estaríamos hablando de un pueblo tal vez que no tenga una representación no, o de una empresa que no tenga un jefe, ¿no? Ahora sí que la asamblea es un órgano, para mi punto de vista, es el más importante de cualquier condominio. Estamos hablando de que hay una democracia, o debería de haber una democracia entre los propietarios de los condominios para poder llevar el tema condominal y la cultura condominal de la mejor manera posible. Otra de las figuras que se encuentran generalmente es el comité de administrador o el comité de administración o administrador único. Esta persona va a ser el representante legal, puede ser una persona física o moral, que tenga conocimiento por la asamblea, que la asamblea haya designado de entrada, le hayan encargado la custodia, mantenimiento y conservación del inmueble, salvaguardando siempre las áreas comunes y promoviendo la organización, integración y desarrollo de los condóminos. En algún momento de la vida leí en alguna parte que el administrador o el comité de administración o el administrador único era uno de los responsables de que todo funcione correctamente dentro del condominio, y si en algún momento dejaba de funcionar algo, pues era ir corriendo y decirlo, ¿no? Como anécdota les cuento que hace unos años estuvimos en una torre de edificios una torre de oficinas, y pues ahora sí que la persona que era el administrador único pues no se hacía cargo, y de repente dejaban de servir todos los elevadores y pues no había forma de subir a una persona en silla de ruedas a la oficina, porque ahora sí que no había a quién acudir, ¿no? Ese tipo de cosas, pues lo único que va a hacer es bajarle la calidad al edificio, le va a bajar la plusvalía que pueda tener o que pueda generar en algún momento, y bueno, pues a ningún condominio no le conviene esto. Para constituir el régimen de propiedad en condominio, muchas veces dependemos de las autorizaciones, bueno, siempre dependemos de las autorizaciones municipales y muchas veces dependemos de la política realmente. Los tiempos de contestación de las solicitudes, pues ahora sí que depende mucho de cada estado, de cada municipio. En lo particular les puedo decir que tal vez en Yucatán sea muy rápido que te autoricen la protocolización de un régimen de propiedad de condominio. Sin embargo, he visto gente que en Ciudad de México o en Querétaro pues tardan ahora sí que meses, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que varía de cada estado. Ahora sí que no hay un esquema prácticamente idéntico para cada estado. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que lo global prácticamente siempre va a ser lo mismo, ¿no? Las autoridades municipales tienen que estar alienadas con la Ley General de Asentamientos Urbanos del estado del que se trate, y la Ley de Desarrollo Urbano y Sustentable de cada municipio y de cada estado en particular. Existen dos tipos de constituciones que ahora sí que tenemos que tener muy en claro, o sea, al momento de hacer un régimen de propiedad en condominio. La primera es la constitución jurídica, que es la protocolización en sí, que otorga el notario. En esta tiene que preverse el polígono, las áreas comunes, los números de viviendas o condominios, las medidas de esas viviendas y condominios, las áreas de equipamiento urbano, áreas verdes, reglamento interior. Ahora sí que en un esquema muy general, muchas veces ese reglamento se va modificando a lo largo del tiempo. Sin embargo, sí es importante presentarlo al notario al momento de la constitución. Y también existe la constitución técnica, que prácticamente esta es ver cómo va a estar el desarrollo inmobiliario. Constancia de autorizaciones de que el terreno realmente reúne los requisitos necesarios para constituir un régimen de propiedad de condominio ahí, o para hacer el desarrollo que se requiera ahí. Un plano general, planos a cada una de las unidades privativas y planos de las áreas comunes que vayan a tener el desarrollo inmobiliario. La cultura condominal, pues prácticamente es lo más importante para llevar la fiesta en paz, para tener una sana convivencia.
siempre se prevé que tenga los elementos necesarios, que son el respeto, la tolerancia, responsabilidad, cumplimiento, corresponsabilidad, participación, solidaridad y aceptación mutua. ¿Qué pasa en la realidad? Que muchas veces lo ponemos ahora sí que en el reglamento del condominio, que se tiene que conducir con tales respetos, o sea, con tales elementos. Sin embargo, en la realidad, bueno, pues muchas veces la tolerancia tal vez no es la misma para cada persona. Entonces, de ahí es donde se van generando los conflictos realmente, ¿no? Hace poquito me tocó ver aquí en Yucatán un caso de un condominio que hicieron en el sur del estado, en el que una persona estaba tomando en la puerta, es un condominio ahora sí que chiquito, ¿no? Y realmente pues prácticamente de interés social. Los que no conocen Yucatán, pues bueno, los condominios aquí, a menos que sean los country towers que son aquí en el norte de la ciudad, los que están en el sur de la ciudad, pues son generalmente muy chiquitos y de muy baja calidad. Se hizo la torre, o sea, son 2 torrecitas, creo que aproximadamente tienen 5 o 6 departamentos cada una, y uno de los vecinos, pues de plano le caía mal el vecino que vivía a un costado, ¿no? Un día sale el vecino y encuentra al que le caía mal tomando los tragos en el estacionamiento del condominio y le empezó a gritar, y el otro, bueno, pues se le pasó y ya entró a su departamento y no pasó nada, ¿no? Al otro día lo mismo, hasta que un día, ahora sí que la persona, el que traía ahí el rencor al otro vecino, no sé qué le pasó, se hartó y en que estaba saliendo para irse al trabajo la persona sana o la persona bien, lo agarró a cuchilladas, ¿no? Entonces, ese tipo de riñas realmente se dan. En este tipo de condominios no hay asambleas, no hay una cultura condominal tal cual. Prácticamente les entregan al momento de escritura las compraventas a favor de los propietarios, les entregan la propiedad, les entregan el reglamento, pero ahí se queda, ¿no? Entonces, hace falta mucha cultura realmente y yo creo que el tipo de foros que pueda hacer la FEM en este aspecto, bueno, pues puede ser primordial para la gente que tiene a su cargo llevar ese tipo de elementos a sus condominios. Perdón, nada más no se está moviendo la presentación. Se quedó detenida. Ok, sí, pero no me está dejando seguirle. A ver, permíteme. Ya ahí está, se mueve tu ratón. Se mueve si lo alcanzamos a ver. Ok, creo que ya está. Bueno, los conflictos actuales que podemos encontrar nacen de la existencia de desacuerdos, diferencias de opiniones, incumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento, digo, prácticamente hay de todo tipo, ¿no? Los derechos y obligaciones de los condominios prácticamente se rigen por las leyes estatales sobre la propiedad de condominio y sus reglamentos. En caso de alguna falta de disposición, con el Código Civil Federal y el Código Civil de cada estado, la escritura en sí del régimen de propiedad del condominio, contrato de compraventa, el contrato con el que le estás otorgando la propiedad a la persona que te está comprando el departamento o a la que le estás dando la posesión del departamento, y el reglamento interno del condominio. Yo creo que, bueno, generalmente la pirámide va así, leyes estatales y federales y el reglamento del condominio, ¿no? Yo creo que pondría incluso en primer lugar el reglamento e irnos un poquito hacia arriba, porque realmente, digo, siempre respetando las leyes federales y estatales, pero yo creo que de ahí se basa todo el comportamiento que puede existir entre los condóminos. Al momento de firmar la compraventa, creo que es indispensable entregarles el reglamento del condominio bien establecido, digo, prácticamente explicarles todo lo que se tiene que hacer con el condominio. Aquí en Mérida tenemos la problemática de que la gente compra los condominios, sin embargo no entienden que hay que pagar 2,000 pesos mensuales de costos de administración, nada más no lo pagan y bueno, pues ves muchos departamentos y muchas torres de edificios que están en un estado muy deplorable por este mismo tema.
Respecto a tipos de conflictos, el más común y yo creo que el que escucharán ustedes todos los días son los interpersonales. O sea, si hay un ruido excesivo, si mi vecino hizo una fiesta, si hay una fuga de agua en la casa, el tema de los desechos, olores de animales domésticos, incluso si pasa el perrito y hace que mi perrito ladre al momento que yo estoy dando alguna videoconferencia, bueno, puede generar algún conflicto interpersonal con mis vecinos, ¿no? Igual los conflictos por incumplimiento de obligaciones, ahora sí que falta de mantenimiento, falta del pago de mantenimiento, que no se respeten las áreas comunes, que modifiquen las fachadas cuando no puedan hacerlo. Digo, muchas veces pues no se puede hacer este tipo de modificaciones en las propiedades que se adquieren con este tipo de régimen. La falta de rendición de cuentas por parte del administrador único del comité de administración, digo, ahí, etcétera, ¿no? Y los procesos de elección o integración por parte de los comités de administración. Muchas veces igual vemos mucho conflicto en el momento en que se hace la asamblea y las partes votan para designar a un comité de administración o para algún administrador único y quieren designar a su compadre porque saben que trae una empresa de administración de condominios y es muy buena y está registrada ante la PROSOC. Sin embargo, todos los demás del edificio votan por otra, ¿no? Entonces, digo, se crean conflictos realmente. En este caso, sí es un poquito complicado porque, bueno, prácticamente hay que escuchar a todos, ¿no? Los mecanismos que tenemos de solución de controversias, digo, siempre cuando hay una controversia, ya sea entre condóminos o entre la administración y el condómino, o ahora sí que entre cualquier persona, es un derecho humano que se pueda solucionar, ¿no? Muchas veces hemos escuchado a gente que dice, oye, es que yo no quiero que no me puedes demandar o no me puedes llamar a una mediación porque no quiero acordar nada contigo. O sea, es un derecho humano. Entonces, si en algún momento algún juez te rechaza algún proceso que quieras iniciar en relación a alguna controversia que exista entre departamentos, bueno, puedes meter ahí un amparo para poder salir adelante, ¿no? El acceso, aquí en México tenemos el acceso a mecanismos alternativos de solución de controversias también como un derecho humano. Si bien no viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, viene en la Constitución Política, viene en convenciones americanas, la Corte Interamericana se ha declarado al respecto. La realidad es de que los juzgados hoy en día están completamente saturados de asuntos. A raíz de la pandemia no tienen idea de la cantidad de asuntos que tienen por sacar pendientes. Y ahora sí que resolver tal vez algún tema de una riña entre vecinos, pues no sea la mejor solución, ¿no? Siempre tenemos los mecanismos alternativos, que a mi punto de vista es lo más expedito que podemos tener de justicia. Prácticamente dentro de los mecanismos alternativos, el más importante a mi punto de vista y es el que más me gusta realmente usar, es el tema de la mediación. Muchas veces confundimos mediación con arbitraje o con conciliación. Ahorita vamos a ver un poquito las definiciones de cada uno para que para que puedan entender cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? La mediación prácticamente ya está en todo el país. Cada estado tiene sus mediadores privados, puede ser, digo, por mediación pública o por mediación privada. Generalmente lo ideal para este tipo de conflictos entre condóminos es resolverlo por mediación privada porque pasa mucho más rápido. Realmente la mediación no te cuesta gran cosa, o sea, digo, a diferencia de lo que podrías pagar con el inicio de un proceso judicial, pues un tema de mediación no va a significar tanto, ¿no? Y bueno, pues vas a tener la justicia y acuerdos mucho más rápido que lo que podrías tener por medios judiciales. Prácticamente es un proceso confidencial y voluntario. Esa es una de las características que no siempre se pueden llegar a dar, porque tiene que ser voluntario. Las dos partes tienen que estar de acuerdo para acudir ante un mediador privado o un mediador público. De resolución de conflictos, donde un tercero, de forma neutral e imparcial, ayuda a las personas implicadas a comunicarse entre sí
de una manera adecuada y positiva con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los participantes. Aquí en Yucatán conozco bueno, incluso a nivel federal, conozco a gente muy buena que es mediación y prácticamente lo primero que hacen es estudiar mucho de psicología, estudian mucho de lectura de expresiones, porque ellos tienen que ser completamente imparciales, ¿no? Que vean que no es demasiado justo algo para alguna de las partes, pues tienen que ser imparciales en todo momento. En algún momento me dijeron que, bueno, yo quería tomar un curso de mediación ahí para ver la posibilidad de certificarme y me dijeron, tú no puedes, eres demasiado abogado y siempre vas a estar del lado de una persona, ¿no? Entonces, sí es importante que sea muy imparcial el mediador. Los acuerdos que se toman por medio de la mediación tienen los mismos efectos que una sentencia dictada por un juez, prácticamente se convierte en una cosa juzgada. La diferencia es de que, bueno, para llegar a un convenio de mediación no tienes que ser asistido por un abogado. En algunos casos sí, sin embargo, pues realmente es de que la cultura de la mediación ya está creciendo en el país y es muy bueno esto que ya está creciendo en el país. Realmente no nos están quitando el trabajo a los abogados, al contrario, nos están liberando de algunos asuntos que tal vez no tendrían que llegar a un juicio para poder resolverse de una manera satisfactoria. Y prácticamente se resuelven atendiendo las necesidades de los interesados. En alguna ocasión me tocó estar en una demostración de una mediación. Digo, ahora sí que no he estado en una porque no he tenido la necesidad de llegar o llevar algún conflicto a una mediación. Sin embargo, sí estuve en una demostración de una y me pareció excelente la manera en la que el mediador iba llevando a las personas para decir qué es lo que ellos proponían para solucionar el conflicto, ¿no? Prácticamente la mediación la podemos encontrar en cualquier rama del derecho, a excepción, si no me equivoco, del tema penal o cualquier tema que podría causar algún tipo de multa entre las partes, ¿no? Digo, de lo contrario, bueno, casi cualquier cosa se puede resolver por medio de la mediación. El proceso es muy simple. Hay una solicitud inicial por una de las partes. Oye, quiero arreglar con mi vecino porque hace mucho ruido en las noches porque toca el violín y yo no quiero que lo toque en las noches, quiero que lo toque en la tarde, que es cuando, bueno, yo estoy despierto y no me perturba mi sueño, ¿no? El mediador empieza con una etapa introductoria, le explica a la persona que está llevando el conflicto qué es lo que va a pasar, qué es lo que podría llegar a pasar o no podría llegar a pasar por medio de la mediación, evalúa la situación, hay situaciones realmente que no se pueden llegar a un convenio de mediación, por ejemplo, un despido de un trabajador, a pesar de que el trabajador esté de acuerdo que lo hayan despedido, pues bueno, no es conveniente llevarlo por medio de la mediación, para eso existe la conciliación y el arbitraje también. Una vez que lo evalúa el mediador, invita a la otra parte a que dé su punto de vista y a una sesión conjunta. En la sesión conjunta se confrontan prácticamente las dos partes. Una persona le dice a la otra qué es lo que le está perturbando, qué es lo que le está molestando. La otra parte pues da su punto de vista ahí y se llega a una conciliación, ¿no? Al momento de la conciliación y se saca una conclusión, pues se arma el convenio de mediación y se hace una ratificación, digo, en caso de que se tenga que hacer alguna sanción en caso de incumplimiento, ¿no? Ok, en temas penales sí, pero si no me equivoco son para juicios de montos menores. Bueno, Ricardo Ramos nos comenta que sí hay mediación penal, se llama medios alternos a solución de conflictos. Se hizo en la reforma del 2018 y creo que es generalmente para temas de riñas y cosas de ese estilo. Realmente el tema de mediación penal, pues ahora sí que nunca me ha tocado verlo. Ese no es mi rama. Sin embargo, sí he ido a la Procuraduría bueno, incluso aquí en Yucatán, y sí he visto la sala de mediaciones penales, ¿no? Pero bueno,
Si nos vamos a la mediación civil mercantil que trae el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esos son los datos que tienen actualizados en su página. Prácticamente llegan al 2017. Le faltan ahí algunos añitos. Sin embargo, podemos ver que el porcentaje de las mediaciones es un porcentaje, a mí se me hizo impresionante, que han llegado al 90% en acuerdos con las partes, con los mediados, y nada más un 10% se ha cerrado, ya sea por desinterés de las partes de seguir el proceso, o bueno, pues ahora sí que no les haya interesado llegar a un arreglo y se hayan ido a un juicio, ¿no? Digo, públicamente, bueno, pues cualquier juzgado tiene su centro de mediación prácticamente en todo el país. Aquí en Yucatán, pues sí hay muchos centros de mediación privados, sin embargo, los públicos, bueno, pues generalmente me ha tocado ver para casos de divorcios o temas de pensiones alimenticias que se llevan por ese medio. Casi no me ha tocado ver temas mercantiles en mediaciones públicas aquí. Sin embargo, en las privadas realmente sí, es un tema que se lleva muchísimo, ¿no? La conciliación es muy similar a la mediación. También hay un tercero imparcial llamado conciliador que escucha a las partes y pues, bueno, también es un mecanismo de solución en controversias. Y, perdón, es que ya me hizo falta la parte del conciliador, ¿no? Es un mecanismo de solución de controversias a través del cual dos o más personas transmitan por sí mismas la solución a sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral. También tiene que ser calificado y es el conciliador. Prácticamente la diferencia, o sea, si vemos las definiciones, pues realmente son lo mismo, ¿no? Sin embargo, la diferencia es cómo se va a llegar a los arreglos y cuáles van a ser los procesos para llegar a esos arreglos. En la mediación, el mediador prácticamente está calladito, va a estar escuchando a ambas partes y no hay una intervención directa de, oye, te conviene hacer tal cosa o qué te parecería que hagas esto, ¿no? Sino él los va llevando de la mano para que ellos sugieren las alternativas y ellos sugieran la solución a sus necesidades, ¿no? Y pueden ir modificando las condiciones del acuerdo de acuerdo a sus necesidades. En la conciliación, el conciliador realmente sí les da opciones, sí les da la mejor solución. Y bueno, pues ahora sí que esta no se origina como iniciativa de las partes. En las conciliaciones muchas veces no se termina de resolver el conflicto por lo mismo de que no son las partes las que están proponiendo de qué manera resolverlo. Y bueno, pues esto puede ser, puede haber algún aspecto emocional por ahí que no quede completamente resarcido del daño. Si hay alguna pregunta hasta aquí, es que no me están llegando los mensajes al parecer de manera inmediata. Pero no sé, Axel, si puedan abrir el micrófono en algún momento. Claro, Genoveva, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas por medio del chat, en el cual estaremos dando al final de tu plática Perfecto. algunas de ellas para poder, algunos comentarios también que nos están haciendo llegar, para puntualizarlos al final de tu charla. Los invitamos Perfecto. nuevamente al final tener estas observaciones. Gracias, Axel. Bueno, otro muy común medio de solución de controversias es el arbitraje. En el arbitraje también interviene un tercero, también pues ahora sí que las partes acuden a solucionar sus conflictos. Sin embargo, en este caso, pues el árbitro no es solo un comunicador, sino es el que va a emitir la resolución, teniendo en cuenta los derechos de ambas partes y pues prácticamente goza su resolución de carácter obligatorio, ¿no? Digo, sí es un mecanismo, internacionalmente se ha utilizado en muchos aspectos y de una manera espectacular, incluso en el tema de marcas y patentes existe el tema del arbitraje de propiedad intelectual y bueno, yo creo que hacen un trabajo bastante bueno. Sin embargo, para tipo de riñas entre condóminos, pues yo creo que lo ideal pues es irse a un tema de mediación, ¿no? En la Ciudad de México y Tlalnepantla tenemos el tema de la PROSOC, la Procuraduría Social,
que pues ahora sí que son dependencias, a mí se me hacen espectaculares porque se encargan de promover los derechos sociales, proporcionar asesoría jurídica y todo lo relacionado para temas condominales y inmobiliarios, ¿no? A mí se me hizo muy interesante el hecho de que para hacer tu régimen de propiedad de condominio en la Ciudad de México tengas que ir también a la Procuraduría Social y pues de cierta manera, o que los administradores se tengan que certificar ante la Procuraduría Social. Tal vez sería muy buena opción, o sea, si en cada estado o en cada ciudad encontráramos ese tipo de dependencias. Aquí en Mérida, desgraciadamente, no tenemos una Procuraduría Social que te pueda brindar una información condominal tal cual. Yo estoy muy comunicada con lo que es Progreso, o sea, Progreso es la playa que está aquí a 20 minutos prácticamente de la ciudad de Mérida. Y digo, tengo muchos amigos, conozco mucha gente en lo que es obras públicas y pues prácticamente al momento de hacer los condominios, pues autorizan y no realmente asesoran a las personas cuando realmente necesitan una asesoría, ¿no? Entre las funciones de la Procuraduría Social, la PROSOC, si no la conocen o son de otros estados, está la constitución de los regímenes de propiedad en condominio, la atención ciudadana a las personas que tengan alguna duda o necesiten alguna asesoría en ese sentido, la acreditación de las actas de asamblea y de las asambleas en general, registro de los administradores que estén interesados en brindar el servicio como de administración de edificios y condominios, atención a quejas condominales y procedimientos de conciliación y arbitraje. Ese tema está padrísimo, o sea, prácticamente si tú tienes algún tema ahí con algún vecino, te puedes ir directamente a conciliación con la PROSOC, ¿no? Respecto a tiempos, pues ahí sí no sé qué tan rápido sea resolver un conflicto con la PROSOC. Muchas veces habría que analizar ese tipo de temas porque, bueno, a lo mejor y hacer una mediación ante un mediador privado sea muchísimo más rápido que hacerlo en la PROSOC, ¿no? No todos los estados de México cuentan con esos servicios. Sé que en Puebla está, la municipalidad de Puebla trae una dependencia ahí que pueda hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, como Procuraduría o que se dedique a cuidar temas condominales, pues no está, ¿no? Y bueno, a raíz de la pandemia, pues muchos administradores de condominios pues traían muchas dudas, ¿no? De en qué momento se causa el caso fortuito, la fuerza mayor, en qué momento le puedo detener los pagos de la administración a mis condóminos y cuándo retomarlo, porque bueno, pues la pandemia realmente no ha acabado, sigue el tema de la contingencia y creo que es una duda que muchos de ustedes puedan tener en algún momento, ¿no? Las legislaciones civiles realmente no definen el tema de caso fortuito o eventos de fuerza mayor. Los tribunales han establecido que se tratan de criterios ajenos a la voluntad de las partes que producen efectos que impiden el incumplimiento de obligaciones, ¿no? Esto es muy en general. No pueden ser una fuente de responsabilidad, puesto que son casos que están previstos, o sea, pueden ser casos que están previstos, sin embargo, no se puede evitar que ocurra, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita con el coronavirus. Bueno, haciendo una diferencia, el caso fortuito generalmente se trata de eventos naturales y el tema de la fuerza mayor son conductas del hombre y de la autoridad que puedan hacer imposible cumplir con algo, ¿no? En los contratos podemos convenir y generalmente así está estipulado casi en todos los contratos de operaciones inmobiliarias, pues viene ahí un tema de caso fortuito o fuerza mayor. Viene cuáles son las consecuencias de esos actos, eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Se puede definir qué es o qué se podría considerar como un caso fortuito, qué se podría considerar como un caso de fuerza mayor y qué es lo que pasaría, ¿no? Si se suspende o se terminan los acuerdos. Vimos que mucha gente detuvo incluso el cobro de las rentas de locales comerciales durante 3 meses o 4 meses por ayudar a las partes para solventar su economía. Sin embargo, bueno,
Esto, ahora sí que son, son acuerdos que se pueden llegar, o sea, legalmente no se puede generalizar este tipo de temas. No podemos decir, si llega a haber una pandemia en 10 años, creo que a raíz de todo lo que hemos estado viviendo, ahora todos vamos a poner en nuestros contratos temas de pandemias también. O sea, realmente cuando escuchábamos un tema de pandemia se nos hacía ciencia ficción o de The Walking Dead, ya sabes, casi no veíamos tan cerca que podría ocurrir algo así. Sin embargo, creo que es algo que ya hay que empezar a prever. Yo recomendaría incluso poner en general casos fortuitos o fuerza mayor. Me ha tocado ver muchos contratos en los que dicen, en caso de terremotos va a proceder esto, en caso de inundación va a proceder esto, en caso de huracanes va a proceder esto, pero bueno, no viene nada respecto a las pandemias. Entonces ahí hay que acercarse a los administradores, hay que acercarse a la gente que realmente tenga acceso y tenga poder de decisión respecto a esos contratos y ver qué es lo que podría pasar y de qué forma se les podría ayudar, ¿no? Como les comento, no se puede generalizar. Es necesario que cada contrato se revise. Muchas preguntas que nos han hecho realmente es, oye, ya pasaron realmente casi 5 o 6 meses o un poquito más del inicio de la contingencia. ¿Qué hago con mi arrendatario? ¿En qué momento le voy a empezar a cobrar? O sea, porque le estoy cobrando la mitad, por ejemplo. No podemos decirle, no, pues tienes todo el derecho del mundo de cobrar nada más la mitad. O sea, realmente no se puede generalizar. Hay que revisar caso por caso, contrato por contrato, para ver en qué momento se puede aplicar y qué es lo que se podría aplicar, ¿no? Al no existir una definición legal y alcances, bueno, estos pueden ser muy variables dependiendo de la situación de la que se trate y del evento, ¿no? Y bueno, por mi parte, esos son mis datos de contacto. Yo me encuentro en Yucatán. Si en algún momento necesitan algún tema relacionado con la federación, estoy a sus órdenes. Y si quieres, Axel, abrimos a preguntas y respuestas. Perfecto, Genoveva. Muchas gracias por esta excelente presentación. Tenemos aquí algunas preguntas. Unas de aquí están llegando. Dice, muy interesante. ¿En CDMX saben dónde imparten cursos para mediación y certificaciones? Generalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México arma este tipo de cursos. O sea, para tú poder certificarte como mediador privado tienes que contar con la autorización del tribunal, ¿no? Pero ahora sí que no sé cómo lo lleven en Ciudad de México. Aquí en Mérida, pues prácticamente puedes tomar el curso en cualquier lugar. Tienen que ser diplomados de mínimo 80 horas. Si no me equivoco, te piden 40 horas de práctica. Si no me equivoco, en Campeche te piden un poquito menos de horas de práctica, pero siempre tienes que tener horas de práctica. Y llevas esas constancias, tanto de la práctica como de las 80 horas que ya tomaste de capacitación al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Y bueno, pues ahí entras a listas de espera para que te autoricen tu licencia como facilitador privado. En Ciudad de México sé que hay muchas universidades y muchas instituciones que están ofreciendo cursos. Si quieres te lo averiguamos y te mandamos ahí el dato. Muchos empezaron apenas en septiembre, entonces a lo mejor ya hay oportunidad de poder cazar alguno ahí para la certificación. Excelente. También nos hacen llegar otra pregunta. ¿Qué pasa si una vez que el proceso de mediación, una de las partes no acepta el resultado de esta? Se detiene. Ahora sí que eso es realmente un contra que puede haber en la mediación. Si una de las partes no está de acuerdo en firmar, y me ha tocado, eso sí me ha tocado conocer de muchos casos en los que se inicia el procedimiento, se hacen las entrevistas, ahora sí que se hace el convenio tal cual y al momento de la firma no llega una de las partes, ¿no? En ese momento, bueno, pues ya habría que acudir a otras instancias para intentar meter algún tipo de mecanismo judicial para resolver algún conflicto. Perfecto. También hay otra pregunta. ¿Cómo o qué parámetros existen para determinar un costo de una mediación? Depende mucho del mediador con el que estés trabajando.
digo, ahora sí que hay centros de mediación o incluso instituciones de mediación que concentran a un pool de mediadores en diferentes estados. Bueno, FINEIM es uno de ellos. Traen varios mediadores, si no me equivoco, en todo el país. Y pues ahora sí que ellos determinan algún tipo de estándar en precios, ¿no? Depende mucho de qué tipo de conflicto es lo que se esté mediando. Y bueno, si hay algún monto del conflicto, ahora sí que son diferentes factores. Ahí sí tendrías que acudir con algún centro de mediación para que se te pueda abrir un parámetro de temas para poder decirte una respuesta concreta. Perfecto, y justamente iba por ahí. ¿Quién cubrió el costo de la mediación en un momento dado y cómo es este? El costo generalmente lo paga la persona que pide la mediación. Digo, en casos de divorcio, la persona que esté solicitando el divorcio es el que tiene que pagar la mediación. Muchas veces se llegan incluso a arreglos de ese tema, o sea que se van mitad y mitad. Entonces, digo, depende de qué temas, pero generalmente la persona que pide la mediación es quien paga. Perfecto, Genoveva. Creo que por aquí son todos los puntos. Agradecemos mucho las participaciones de Ricardo Ramos, nos hacía algunas puntualizaciones y bueno, de antemano quisiéramos agradecer a todos los asistentes, principalmente también hacerles el comentario. Esta presentación o este seminario va a estar también en nuestra... perdóname, nada más que antes de esto, me ponen una pregunta. En caso de Yucatán, específicamente Mérida, ¿todavía hace falta cultura de convivencia en condominios? ¿Tú crees Sí, que la haga? sí, definitivamente sí. Hay condominios muy bien establecidos. Digo, hay gente que ha hecho muy buen trabajo con el tema de los condominios. Sin embargo, te voy a ser honesta, Yucatán es un estado plano prácticamente todavía, ¿no? Entonces, digo, sí es. De hecho, comentan ahí que en todo México hace falta Sí. cultura. Entonces, sí. Perfecto. Bueno, que como les decía, todo este seminario va a estar en nuestro canal de YouTube, FEME México. También los invitamos a conocer lo que nosotros estamos haciendo dentro de la federación en www.feme.mx. Damos nuestro teléfono que es el 55 84 21 55 55. Ahí estaré haciéndole seguimiento a todos aquellos registros que se tienen para proveedores o administradores, dependiendo de lo que ustedes se quieran sumar. Y también agradecemos la presencia de los periodistas de Mérida y la Ciudad de México, a nuestra agencia I.Punto, la cual es la agencia oficial de Relaciones Públicas para el apoyo en toda la cobertura de medios sobre la FEME. Y pues los invitamos también a contactar a Genoveva, tienen sus datos. Y nuevamente agradecemos a todos por la participación. Rodrigo, Genoveva, una excelente ponencia. Muchas felicidades. Y pues los invitamos para siguientes seminarios que vamos a estar abriendo para toda la comunidad. Y los invitamos también a dejarnos sus datos, sus contactos. Si quieren que hablemos de algún tema en especial con nuestros especialistas, lo podemos hacer. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos. Gracias. Axel, hay una duda más ahí Sí. de si es correcto llamar a la policía cuando exista conflicto entre condóminos. Por favor. Yo te diría, si hay violencia, por favor, llámalos. Ahí ni lo dudes. Perfecto. Hemos visto muchas desgracias realmente en el país cuando hay este tipo de conflictos. Entonces, si es algo violento, sí llámalo. Ahora sí que no hay duda ahí. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por esa nueva puntualización. Agradecemos y los esperamos para el siguiente webinar. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Felicidades a todos los arquitectos en su día, que aquí andan varios amigos. Muchas gracias. Leo Topete, Marbella, Salvador. Felicidades a todos los arquitectos. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Domingo, nuestro vicepresidente en Veracruz. Gracias a todos. Igualmente saludos ahí a Domingo. Ricardo Saludos, Ramos. gracias, felicidades. Ricardo Ramos de Acapulco.